Hola, mi nombre es Javier Alito, soy instructor autorizado de Unreal Engine y técnico universitario en animación 3D y efectos visuales. En este tutorial vamos a aprender a generar edificios de forma procedural con el sistema PSG en Unreal Engine 5.7. Podremos configurar la cantidad de pisos, el largo, el ancho. Podremos randomizar la cantidad de puertas y la alternación de las mismas. También podremos generar variaciones, por ejemplo, en estas ventanas. La alternación de las ventanas, por ejemplo, acá hay ventanas que tienen una moldura arqueada y otra en punta. Podemos variar la alternación entre las mismas. Lo mismo que en las bases, por ejemplo, en esta randomicé el tipo de módulo que aparece. Este mismo sistema procedural se puede utilizar con otros modelos de edificios modulares. En este caso yo utilicé el mismo, hice una variación solamente en el techo. Hice dos versiones con distintos techos, modificando los assets y ajustando algunos parámetros, pero podría haber modificado el resto de los assets y generar múltiples variaciones. Vamos a tener que activar el plugin PSG, Procedural Content Generation Framework, y luego reiniciar si es que no lo tienen activado. Lo primero que vamos a hacer, yo acá genero una carpeta que se llama PSG, vamos a crear un Blueprint Actor, y le vamos a poner de nombre Blueprint Edificio. Vamos a crear un PSG, que para que aparezca esta opción tenemos que activar el plugin que les mostré recién. Vamos a elegir PSG Graph, vamos a crear uno vacío y vamos a ponerle de nombre PSG Edificio. Vamos a abrir el blueprint. Dentro del blueprint vamos a generar un PSG y en este PSG, en esta parte, le vamos a agregar el PSG que acabamos de generar. Compilamos y guardamos. Dentro del blueprint vamos a generar variables que son las que vamos a utilizar después para modificar los distintos parámetros del edificio. Para eso vamos a crear una variable para el ancho, que sea un valor entero, otra para largo, otra para el alto, otra longitud pared, estas van a ser flotantes, otra longitud pilar, otra longitud esquina, otra altura techo y otras que vamos a usar más adelante, pero ya que estamos las hacemos ahora, que es repetición puerta, que van a ser números enteros, y otra repetición ventana. Las hacemos todas visibles. Compilamos y guardamos. Ahora arrastramos el blueprint al escenario y lo ponemos en las coordenadas 000 para que sea más fácil configurarlo. Estos son los mesh que vamos a usar. Tenemos por un lado la pared, por otro lado tenemos el pilar y por otro lado tenemos la esquina. El pivot está del lado izquierdo, entonces vamos a tener que compensar la ubicación para que esto coincida con los puntos. Voy a poner un cubo para que se entienda. Los puntos del PSG, para que coincidan con la pared, vamos a tener que compensar esta distancia, la mitad del largo, para que en lugar de quedarme acá, me quede exactamente en la mitad de cada punto. Para eso vamos a tener que calcular la mitad del largo y compensarlo hacia el costado. Entonces tenemos esto y la idea es que vamos a hacer, cada celda va a medir la pared más este pilar y esto se va a ir duplicando, ¿no? Y cuando llega a la esquina va a doblar 90 grados y así sucesivamente. Bien, las medidas, si vemos esto, voy a poner una vista frontal. Tenemos que la pared mide de ancho, vamos a medirlo acá para que se vea un poco mejor, mide 300
y de alto miden 400. El pilar mide, recuerden que con el botón del medio pueden medir arrastrando, mide 50. Bien, entonces tenemos 50 de pilar más 300 de el largo de la pared y 400 de alto. Vamos a generar los puntos de PSG para el primer piso que después vamos a replicar en los pisos de arriba. Para eso vamos a crear una grilla de puntos. Point grid, donde tenemos un tamaño de cada celda y un tamaño de la grilla entera, ¿no? La celda, sabemos que el ancho, habíamos dicho que era, cada celda iba a medir una pared más el pilarcito ese, que era 300 más 50, son 350. Entonces yo ya sé que, entonces el tamaño de la celda yo sé que es de 350 por 400 de alto, que era lo que medía. De alto de la grilla le vamos a poner un valor momentáneo, 1200, después lo ajustaremos. Y vamos a ponerle también de 400 porque por el momento es un solo piso. Si acá le doy a la tecla D para depurar, me va a mostrar lo que me generó. Esa es la grilla, ¿no? Podemos darle la tecla D que pone este octógono celeste que nos muestra que está debagueando, si no lo podemos activar y desactivar desde acá. Pero se están superponiendo todos los puntos porque son muy grandes, entonces tenemos que escalarlos para que sean un poquito más chiquitos. Para eso lo vamos a hacer con un bounding, modifier, y vamos a escalarlo todo a la mitad. Todo vamos a ponerlo en 0.5. Vamos a dejar de ver este y vamos a empezar a ver este. Entonces ahí, como los escalamos a la mitad, dejan de superponerse, ¿no? Porque cada uno ocupa menos espacio. Bien. Nosotros lo que necesitamos es quedarnos con los puntos de afuera para las paredes y eliminar todos los del medio. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a moverlos hacia los costados. Vamos a moverlo esto media casilla hacia un costado y media casilla hacia el otro, así queda centrado, pero quedan todas superpuestas. Una casilla más hacia el costado. O sea, vamos a poner un transform point. Vamos a hacer 350 dividido 2, que es 175. Y vamos a mover los 175 en el eje X. Entonces en este caso los tengo media celda hacia un costado. Vamos a duplicar esto y vamos a hacer lo mismo y vamos a moverlo media celda hacia el otro. Entonces tenemos esto, ¿no? Vamos a dejar de visualizar eso. Estoy tomando como celda lo que hemos visto que era una pared más el pequeño pilarcito. Eso lo vamos a tomar como medida de una celda. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a tomar la medida de la celda, que son los 350, que es la pared más el pequeño pilar, y vamos a mover media celda hacia un lado y media celda hacia el otro. ¿Para qué? Para que coincidan exactamente, para que queden centrados con el centro del blueprint. Para eso vamos a agregar un transform point y vamos a moverlo en el eje X, 350 dividido 2, que es 175. Entonces, si yo vengo acá, veo que se movió media celda hacia un costado. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero hacia el otro costado. Tengo que agregarle un signo menos para que se mueva media celda en el otro sentido. Si debagueo esto, lo que veo es lo siguiente. Esta la voy a apagar. Entonces tengo, esta era la que estaba en el centro. Y tenemos esta media celda hacia un costado y esta media celda hacia el otro. Oculto esta, entonces lo que me queda es que tengo estas 6 líneas, 6 columnas de este lado con uno y tengo las otras 6 con el otro. Pero lo que tengo que hacer en este de abajo es rotarlo 180 grados porque lo que yo necesito es que miren hacia afuera. Ahora vamos a ver cómo las caras miran hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Entonces, acá vamos a agregarle un difference a todas estas, a todo esto que estoy conectando en el source, en la fuente,
le va a restar todo esto otro. Y como consecuencia me va a dejar solo esta línea. O sea, a esto se le resta todo esto. O sea, todo lo que se superpone es todo menos la última línea. Entonces me queda la última línea. Bien, ahora esto lo tengo que duplicar porque necesito lo mismo, pero al revés, para quedarme con la línea del otro lado. Entonces voy a usar en el source el que está más hacia la izquierda y le voy a restar el otro. Como resultado me queda esta otra línea. Entonces ahora tengo los dos costados nada más. Voy a hacer lo mismo en los otros dos ejes. Para eso duplico estos cuatro nodos. Los conecto, estos dejo de inspeccionarlos. Y acá lo mismo, pero lo tengo que hacer en el eje Y. Entonces esto va a quedar en 0 acá. Y acá voy a pegar ese mismo valor. Y lo que voy a hacer, lo voy a rotar en 90 grados. ¿No? Entonces esto me va a quedar, si veníamos de acá, está rotado 90 grados y está hacia arriba, si nos movimos. Y lo mismo en el otro, que es el valor negativo, acá lo dejo en 0, este en 0 y este en esto. Y acá tiene que quedar en menos 90 para que vaya hacia el otro lado. Entonces, si vemos ahora las diferencias, nos quedaron las otras 4 líneas. De esta forma tenemos las 4 paredes del edificio. Bien, pero todo esto está configurado con los valores de este pack de módulos de edificio en particular, y la idea es que sirva para cualquier tipo de módulos de otros edificios con medidas diferentes. Entonces lo que vamos a hacer, todos estos valores que los pusimos fijos a mano, los vamos a reemplazar por las variables que agregamos en los blueprints. Voy a dejar de inspeccionar esto y lo que vamos a hacer es seleccionamos todos estos nodos y lo vamos a colapsar, collapse into subgraph. Vamos a generar un subgrafo, lo vamos a meter acá, le vamos a poner de nombre pcg-sg de subgraph y vamos a ponerle de nombre piso base. Entonces nos quedó esto, que es exactamente todo lo que teníamos antes, pero colapsado en un subgraph. Lo abrimos con doble clic y vamos a generar parámetros. Vamos a venir acá a esta pestaña que se llama Graph Parameter y vamos a agregar 6 parámetros. Vamos a renombrarlos, le vamos a poner ancho, largo y alto. Longitud pared, longitud pilar, altura techo. Vamos a generar un parámetro más para longitud esquina. El ancho, el largo y el alto tienen que ser valores enteros, porque van a ser los pisos y la cantidad de módulos, que cuántas veces se va a repetir, que tiene que ser un número entero. Vamos a ponerle valores por default, 4 de ancho, de largo le podemos poner 2 y de altura vamos a ponerle 5, por ejemplo. El largo de la pared habíamos dicho que era de 300, el del pilar de 50, de altura 400 y la longitud de la esquina creo que era 70. Cualquier cosa después lo ajustamos. Estos valores los pueden modificar para otros tamaños de mallas si usan cualquier otro edificio. Bien, vamos a reemplazar los valores fijos por los parámetros que generamos. Entonces tenemos, por un lado tenemos el tamaño de la celda, que vamos a escribir acá longitud pared, longitud pilar, y vamos a sumarlos. Vamos a ponerle un add para tener el largo de la celda, ¿no? Esto lo conectamos al tamaño de la celda. Después, para el tamaño de la grilla, tenemos el ancho,
el largo y el alto. El ancho va a ser el tamaño de la celda por cuántas veces se va a multiplicar en ancho. Para eso vamos a poner un multiplicador y lo vamos a multiplicar por el tamaño de la celda para tener el valor en X, y el largo lo vamos a multiplicar también por el tamaño de la celda para tener el valor en largo. O sea, cuántas veces se repite la celda en largo y en ancho. Esto vamos a crear un vector, make vector, de 3. Vamos a poner esto, vamos a poner entonces la celda por el ancho me va a dar el tamaño en X, la celda por el largo me va a dar el tamaño en Y, y el alto me va a dar el tamaño en Z. Y conectamos el vector al tamaño de la grilla. Si inspeccionamos ahora el bounding, vemos que es más angosto que largo. Si modifico acá los valores, estamos viendo que es el doble de largo que ancho, ¿no? Bien, ahora vamos a reemplazar todos estos otros valores. Vamos a necesitar varias veces el valor de la celda, entonces lo que vamos a hacer es vamos a agarrar este parámetro y vamos a ponerle para addNamed rerouter declaration node. Esto lo que me permite es, este nodo lo voy a llamar celda size y lo voy a poder usar en cualquier lugar que me va a dar el mismo valor para no tener que arrastrar todos estos nodos. Entonces acá tengo la mitad del valor de la celda, entonces acá lo que voy a poner es, acá tengo los nombres reruteados que generé, entonces vengo esto y esto lo tengo que dividir en 2 porque acá tengo que era la mitad del valor de la celda, ¿no? Le voy a poner un dividir por 2 y con esto voy a tener el valor X. Voy a crear un vector, make vector. Voy a hacer que sea un vector regular porque necesito que sean de 3 variables. Y lo voy a conectar al offset máximo y mínimo. Ven que acá me parece grisado, entonces tengo en X, tengo que reemplazar por 175, ahora lo vamos a chequear. Y en los otros dos parámetros, en los otros dos valores, X, Y y Z, en 0. Ahora, en el siguiente tengo lo mismo, pero un valor negativo, o sea, la celda con valor negativo. Entonces voy a multiplicar por -1 para tener el mismo valor, pero negativo. Y voy a crear otro make vector de 3 valores y lo voy a conectar al offset máximo y al mínimo. Otra vez en X tendría que tener -175. Y ahora, estos dos es lo mismo, pero están en el eje Y. Entonces tengo que make vector de 3, pero esta vez en el eje Y. Tengo, este es el positivo que iba, este es el positivo en el eje Y, máximo y mínimo. Y este es el negativo. Máximo y mínimo. Y me quedan las rotaciones, ¿no? Estos venían, eso funciona para todos. Este va a estar en 0 la rotación, este en 180, este en 90 y este en -90, ¿no? Pero de esta manera, con los valores que yo le ponga en estas dos variables,
me va a ajustar toda la grilla y me la va a dejar con las medidas correctas. Para las medidas de cualquier static mesh que usen de cualquier pack de edificios modulares. Si venimos acá, en esta parte, para ver los atributos, nosotros si selecciono acá y aprieto la A, me muestra que esta variable tiene un valor de 300, esta tiene uno de 350, acá tengo los 350, esta celda me genera el mismo valor donde la pegue, en este caso está cerca, pero después la vamos a usar más adelante, más lejos. Entonces acá tengo 350 dividido 2 me genera el 175 por menos 1 me genera menos 175. Acá me lo muestra en eje X, Y y Z. Esta la versión negativa. Y esto es lo mismo, pero en el eje Y. ¿No? Entonces, si venimos acá, apretamos D, dejamos de ver eso y lo que tenemos es esto. Tenemos exactamente lo mismo que antes, pero esta vez con los parámetros. Todo hecho de forma paramétrica y ajustable. Lo que podemos hacer acá es cambiar, seleccionando todos los nodos difference, cambiarle el static mesh por el axis para que se vea cómo funciona esto. Porque con el cuadrado no se llega a ver. Acá vemos que la flecha del X apunta siempre para afuera. Por eso es la rotación, porque nosotros necesitamos que la cara de la pared miren siempre hacia afuera. Si no, si por ejemplo a este le reseteo la rotación, este lado, las caras de las paredes estarían mirando hacia adentro del edificio en lugar de hacia afuera. Bueno, ahora vamos a resetear los static mesh que muestran cada punto para dejarlos como están por default. Y lo que vamos a hacer es vamos a generar los puntos para las esquinas. Para eso vamos a generar un transform acá. Y vamos a movernos en el eje Y de las dos paredes paralelas. Las vamos a unificar en el mismo transform. Vamos a traer el tamaño de la celda. La vamos a dividir en dos. Y vamos a generar otro make vector. Y esta vez lo vamos a poner en el eje Y, lo vamos a mover. Y esto lo vamos a conectar al offset máximo y mínimo. Entonces si vemos acá, dejamos de ver esto, lo que hizo es movió media celda, medio tamaño de celda, la movió en el eje Y. Por eso una se desplazó hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Hacemos lo mismo con el otro eje. Y ahora lo que hicimos es mover media posición en las paredes del largo y media posición en las paredes del ancho, en el eje Y, para que se superpongan los puntos de las esquinas. Entonces por un lado tengo estas y por otro lado tengo estas. Lo que tengo que hacer es generar la intersección en cada una de las esquinas. Para eso vamos a usar un nodo que se llama justamente intersection. Y acá tenemos las esquinas. O sea, tenemos todo esto. Y acá tenemos estas dos esquinas. O sea, donde se intersecta esto con esto. Ahora vamos a hacer lo mismo en los otros dos ejes. Y vamos a usar lo mismo pero cruzando las pipas. Y vamos a tener los otros dos puntos. Entonces de esta forma tenemos las cuatro esquinas.
Acá tenemos la salida de las paredes. Tenemos esta pared por un lado y tenemos esta pared por el otro. Entonces vamos a mergearlas. Vamos a usar un nuevo merge point. Y acá, entonces acá tenemos las 4 paredes y las 4 esquinas. Lo que vamos a hacer ahora es desde este merge, vamos a generar 2 transform. Uno para los pilares y otro para las paredes. Entonces vamos a empezar a desglosar acá. Si volvemos de vuelta a las mesh, tenemos que la posición del pilar es con respecto al punto del PSG, la mitad de la pared más el largo del pilar. Entonces vamos a hacer al transform del pilar, vamos a traer el largo de la pared, la vamos a dividir por 2 y le vamos a sumar el largo del pilar. Y eso en un make vector de 3 lo vamos a poner en el eje Y y en el eje X nos vamos a mover la longitud del pilar, la mitad de la longitud del pilar, entonces quedó así. Esto lo que va a generar, para que se entienda, esto lo que va a generar es que esto va a girar así y va a generar la otra cara. Pero hay que dejar un espacio para la esquina, el espacio que va a durar la esquina. Entonces por eso hacia adelante se va a mover la mitad de lo que mide el pilar. Entonces en el eje Y se mueve la mitad de la pared más el largo del pilar y en el eje X la mitad del tamaño del pilar. Pero vamos a verlo, pues después eso después lo podemos ajustar bien. Vamos a ver cómo se está viendo igual. Vamos a eliminar esto. Y vamos a agregarle acá un static mesh spawner. Vamos a agregarle un mesh entries y vamos a elegir la mesh del pilar. Vamos a dejar ocultar los puntos y acá los tengo que rotar 90 grados. Voy a aprovechar que tengo acá un transform y los voy a rotar menos 90 grados. Ahora vamos a generar un transform pero para las paredes. Para eso vamos a generar otro vector y vamos a agregarle la mitad de la pared, pero esta vez sin sumarle el largo del pilar. Y en el eje X vamos a ponerle también la mitad del largo del pilar. Ahora esto vamos a ver cómo queda. Vamos a conectarlo al offset y vamos a copiar esto. Pero vamos a cambiarle el asset. Vamos acá a buscarlo y vamos a elegir la ventana, ¿no? Que es la pared. Bien. Ahora vemos que lo tenemos que rotar también 90 grados. Aprovechamos que tenemos un transform y lo rotamos menos 90 grados. Quedó bastante bien. La diferencia entre el pilar
vamos a mostrarlo bien. La diferencia entre el transform para las paredes con las ventanas y el transform para el pilar es que en el eje Y le agrego la mitad, el valor de la mitad de la pared, pero no le sumo el pilar, el largo del pilar, que eso sí se lo sumo a la posición del pilar. Y en el eje X está la posición de que esto nos va a ayudar para ajustar exactamente qué tan lejos o abierto tiene que estar esto, ¿no? 2 está demasiado junto, con esto vamos a poder ajustar un poco más. Lo que está pasando acá es que me está sobrando un pilar porque acá va a tener que venir la esquina. Entonces acá este me está sobrando. Hay que ver si cómo calza la esquina, pero este me está sobrando porque acá va a ir la esquina. Así que vamos a tener que restarle el bounding bone de las esquinas. Bien, vamos a generar un transform para las esquinas. Acá tengo las 4 esquinas y se lo vamos a restar con un difference. Este vamos a desconectar acá, vamos a conectar un difference. Se lo vamos a conectar a las esquinas y vamos a volver a conectar esto. Y acá están las esquinas y todavía no me eliminó. Me tiene que eliminar este pilar que está sobrando. Vamos al difference y en lugar de minimum vamos a ponerle binario, que es como más dura la diferencia y que es como sí o no. Si se superpone, podríamos si no agrandar el bound de este, pero poniéndolo con binario ya lo resolvimos, ya lo eliminamos. Ahora acá en la esquina vamos a agregar otro static mesh spawner y esta vez vamos a cambiar el pilar por la malla de la esquina. Bien. Acá la vamos a tener que acomodar porque vamos a rotarlo de vuelta en menos 90. Menos 90. Y ahora vamos a tener que ajustarlo en la posición. A ver. Acá vamos a usar el largo de la esquina. A lo mejor habrá que dividirla o no. Vamos a ver si lo ajustamos acá, si tenemos que usar la mitad o no. Vamos a usar un make vector de vuelta. Y en X e Y vamos a agregárselo al transform. Bien. Con esta variable voy a poder ajustar un poco el tamaño. A ver. Ahí quedó bastante bien. Quedó bastante simétrico. En la referencia sobresale un poco la esquina. Así que está bien que quede un poco ahí. Le voy a ocultar. Y ahí ya tendría la esquina, las paredes y los pilares del piso base. También para ajustar el tamaño yo lo puse en 70, pero dependiendo de cómo sea la geometría que usen ustedes, pueden usar otro valor, pueden usar 20 por ejemplo y quedaría más adentro. Podría usar las esquinas que son cóncavas en lugar de las convexas. Acá poner, no sé, 40, 45 para que esté más al ras, 43. O si lo quiero más afuera, ¿no? Podría incluso usar a 80 y todavía funcionaría, ¿no? 90 ya deja un poco de luz, pero en 80 o 70 podrían funcionar en cualquiera de las dos. Bien, ahora vamos a guardar
y volvemos al PSG original. Antes estábamos dentro del subgraph del piso base. Ahora lo que vamos a hacer es conectar todas estas variables que generamos en el blueprint dentro del PSG. Para eso vamos a generar un getActorProperty. Lo vamos a duplicar varias veces. Y vamos a copiar los nombres exactos de las variables en cada una de las propiedades. Largo, ancho, alto, longitud pared, longitud pilar, longitud de esquina, y altura techo. Y ahora vamos a conectar el largo con el largo, el ancho con el ancho, alto con alto. Vamos a reacomodar para que quede más prolijo. Ancho, largo, alto, longitud pared, longitud pilar, longitud de esquina. Y acá está altura techo. Grabamos, copiamos los valores por default. Acá le hemos dejado los valores, pero no se los pegamos al blueprint. Entonces vamos a copiar ancho 4, largo 2, ancho 4, largo 2. La longitud de la pared era 300. La longitud del pilar era 50 y la longitud de la esquina era 70 u 80. Podríamos modificarlo esto. Y el techo habíamos dicho de 400. Bien, ahora sí. Compilamos. Y lo que vemos es que empieza a haber un error. Cuando, por ejemplo, en 2x2 anda bien, pero de repente en 3x2 acá me desaparece una esquina. Se ve que hay un problema en la intersección que no la está generando. Ahora lo vamos a solucionar. Pero ven que está respondiendo a la cantidad de ancho con largo. Vamos a ver esa falla que tiene la intersección. Acá donde tenemos las intersecciones, vamos a ponerle un pequeño offset para que haga bien contacto y genere la intersección. Vamos a agregarle un transform. Vamos a ponerlo en una medida que desaparezca alguna esquina. Ahí desapareció una esquina. Vamos a ver si la podemos recuperar con un offset. Lo que estoy haciendo es entre el transform que venía con los puntos y la intersección, voy a darle un pequeño offset de -1 en X. Ahí está, por ejemplo. Para que haga más contacto, porque a veces están como cada cuadradito apenitas se tocaban. Si no se llevan a tocar, no genera la intersección en la esquina. Entonces vamos ahí a generar un pequeño offset en las dos esquinas. Vamos a ver cómo funciona eso. Lo que hice fue agregar, después que habíamos tenido las 4 paredes y que buscábamos la intersección para generar las esquinas, lo que hice es le puse un pequeño offset en X para que hiciera contacto, un -1 para que conectaran, para que tocaran y que esas esquinas negras estén siempre.
porque estaba generando fallas que a veces en ciertas proporciones empezaban a desaparecer algunas esquinas. Y lo otro que está haciendo es que pongo 1 por 1 y me lo genera de 2 por 2, me lo está generando al doble. En lugar de ser una ventana, son dos ventanas. Acá puse 4 y son 2, 4, 6, 8. O sea, me está generando el doble. Así que vamos a asfixiar eso también. Esto es acá cuando me está generando la grilla. Me está tomando el tamaño de la celda, lo está multiplicando por el largo y por el ancho, pero me está generando el doble en la grilla. O sea que esto, si le pongo 2 y me genera 4, tengo que dividir esto por 2. Si lo divido en 2 dentro del subgraph y grabo, ahora sí, es 1, me aparece 1 por 4, 2 por 4, 2 por 2, 3 por 3 y así. Muy bien. Bueno, ya tenemos este subgrafo para el piso base, que es una especie de sub PSG, que lo vamos a reutilizar para el resto de los pisos. El tema es que acá me spawnea siempre el mismo tipo de mesh y nosotros lo que necesitamos es poder elegir qué tipo de mesh usamos en cada uno de los pisos. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a agregar un atributo en cada una de los cables que conectan a los spawners. Entonces, por ejemplo, acá aprieto la tecla E para ver qué me genera. Este es el de las esquinas. Entonces vamos a desconectar acá. Y acá vamos a agregar un atributo, add attribute, para esos puntos, que si vengo acá son los puntos de las esquinas. Y le vamos a llamar a esto, le vamos a poner de nombre tipo. El target va a ser tipo. El type lo vamos a elegir en string para que sea una cadena de caracteres y le vamos a poner de nombre esquina. Si seleccionamos este nodo y apretamos la tecla A, acá en atributos me generó este nuevo atributo que se llama tipo y de nombre esquina. Vamos a copiar esto y vamos a conectarlo donde genera los otros elementos. Este, por ejemplo, son los pilares. Entonces acá vamos a cambiarle el nombre por pilar. Acá me generó el tipo pilar. Y vamos a hacer lo mismo acá y desconectar esto para las paredes. Acá les voy a poner pared. Entonces estos tres los voy a cortar y los voy a pegar por fuera. Acá lo que necesitamos es generar una salida con esos datos. Para eso vamos a agarrar el nodo este output. Vamos a eliminarle el pin que viene por default y le vamos a generar uno nuevo que se llame puntos planta base. Le vamos a dejar tildado que permita múltiples datos y múltiples conexiones. El tipo que vamos a permitir van a ser puntos y vamos a conectar todas las salidas de los atributos al output. Grabamos y volvemos acá. Si conecto ahora la salida a los distintos spawners, lo que va a pasar es que me va a generar todas las mesh en todos los puntos. Por eso lo que tengo que hacer es filtrar por tipo de punto con el atributo que generamos antes. Entonces voy a agregar un attribute filter. En operación le voy a poner que sea igual. En target attribute le vamos a poner tipo, que es el tipo de atributo que generamos. Vamos a tildar que lo use de forma constante. En tipo vamos a decir que sea una cadena para cadena de caracteres. Y en valor vamos a decirle que ponga esquina. Entonces de esta forma, si yo conecto esto, me filtra por el tipo de esquina, como podemos ver acá, y me conecta solamente en esos puntos. Ahora vamos a repetir el proceso.
Podría filtrar desde la salida del subgraph, pero para evitar cálculos redundantes voy a usar la salida del primer filtro, así que ya sé que los puntos restantes son todos los que no son esquina. Y a este le voy a poner acá, en lugar de esquina, le voy a poner de nombre pilar, para que me filtre por los puntos de pilar. Y este último podría conectarlo directamente a la salida, pero vamos a agregar un filtro más por las dudas que más adelante agreguemos otro atributo. Y de esa manera podemos también tener control y filtrarlo por separado. Y en este filtro le vamos a poner pared. De esta forma generamos los puntos con este subgraph y con todo esto lo estamos filtrando. Como este filtro lo vamos a usar varias veces en los distintos pisos, lo que vamos a hacer es vamos a colapsarlo en un subgraph. Vamos a ponerle de nombre psg-sg de subgraph filtro puntos. Ahora vamos a entrar, acomodamos un poco los nodos y acá vamos a renombrarle las salidas. La primera entrada, como no está conectada a nada, la eliminamos. En la segunda ponemos esquinas. Ahí saltó un error, ahora lo vamos a solucionar. En la siguiente ponemos pilares. Y en la última, paredes. Compilamos el blueprint y desaparece el error. Bien, guardamos. Y ahora tenemos las salidas bien nombradas. Esquinas, pilares y paredes. Tenemos este subgráfico para generar todos los puntos y este para filtrarlo por tipo de puntos para agregarle un mesh diferente según corresponda. Bien, ahora vamos a generar los puntos para los distintos pisos del edificio. Para eso vamos a generar una grilla de puntos. Y acá lo que necesitamos es el tamaño de la celda y la extensión de la grilla. Para el tamaño de la celda, de alto vamos a usar la altura del techo, que eran de 400. Vamos a generar un vector de 3. Lo vamos a conectar a la altura, que es lo que nos interesa. Y vamos a crear una constante de 100 para el ancho y el largo, que igual mucho no nos interesa, porque lo único que vamos a usar de acá es la altura. Pero con esto vamos a generar la celda y vamos a, o sea, cada piso va a medir en Z lo que mide la altura del primer piso, y para la extensión de la grilla vamos a multiplicar el alto del edificio, que va a ser cuántas veces se va a repetir, multiplicado por la altura del primer piso. Esto vamos a generar otro vector. Y acá vamos a usar la mitad de esto para que sean más angostas los puntos que se generen en el medio. Esto vamos a dividirlo por 2 y vamos a conectarlos en X e Y. Conectamos la grilla y vamos a depurar para ver qué es lo que me generó. Entonces generó eso, que son los puntos para los distintos pisos. Si yo voy al blueprint y modifico el alto, en lugar de 5 le pongo 2, 3, 4, 5. Es difícil visualizarlo cuando está todo el mismo color. Recordemos que el color depende de la densidad, entonces vamos a generarle variación en la densidad. Para eso vamos a agregar un atributo de noise y en input le vamos a poner density y en el output también. Ahora dejamos de depurar vamos a depurar y ahí me generó la diferencia de colores por las distintas densidades. Entonces, si selecciono el blueprint y cambio la cantidad de pisos, ahora veo exactamente cuánto mide cada piso, esos 400 unidades que le habíamos configurado. Ahora el problema es que me generó puntos por debajo de la superficie del edificio, así que vamos a tener que eliminarlos. Para eliminar los puntos por debajo vamos a ir al blueprint, vamos a crear una nueva variable que se llame posición, que sea de modo vector. La hacemos visible, compilamos y guardamos, la hacemos visible para poder acceder desde el PSG. Ahora vamos al construction script del blueprint y vamos a arrastrar la variable posición para setearla. La vamos a setear según la posición del actor del blueprint, para eso vamos a agregar un get actor location. Esto lo que va a hacer es va a tomar la ubicación del blueprint y va a setear esta variable con esa posición. Compilamos y guardamos. Volvemos al PSG. Vamos a agregar un filtro
y vamos a seleccionar mayor o igual y en lugar de densidad vamos a buscar la posición y vamos a agregarle a continuación punto Z para que compare solamente con la posición Z. Y vamos a agregar uno de estos, otro getActorProperty, y a este le vamos a poner el nombre posición de la nueva variable que generamos. Dividimos el vector para tenerlos solamente el valor de Z. Usamos un break vector y tomamos solo el valor de Z. El threshold attribute, asegurarnos que no se llama density. Vamos a borrarlo. Vamos a poner un nuevo nombre. Le vamos a poner posición Z. Vamos a copiarlo a la salida del getActorProperties para que el nombre del atributo se llame igual. Entonces comparo el valor de la posición del blueprint con la posición en Z de los puntos. El use spatial query lo vamos a dejar por default tildado y acá vamos a poner a la salida otro noise y vamos a sacar este. Vamos a inspeccionar este a la salida y ahí nos quedamos solo con los que son mayor que la posición en Z. Si venimos acá, vemos que tenemos la posición Z en 0 y que la estamos comparando con esta posición de Z. Entonces estamos eliminando, el filtro está eliminando todos estos pisos que están por debajo del valor de la posición actual del blueprint. Si venimos acá, filtró todos los negativos, todos los de valores negativos los filtró. Bien, entonces acá tenemos los negativos y si esto lo conecto acá, en lo que queda fuera del filtro nos muestra todos los que están por abajo. Bien, entonces vamos a eliminar estos noise que nada más estaban para visualización. Vamos a reconectar esta parte. Y ahora lo que tenemos que hacer es todo lo que generó en el piso base en cada uno de estos puntos que generó en vertical. Entonces para eso lo que vamos a hacer, vamos a copiar los puntos que generamos acá en el piso base. Vamos a poner un copy point y lo vamos a copiar por cada uno de las posiciones que generó este filtro, o sea, por cada uno de los pisos. Entonces esto lo desconectamos y vamos a conectar la salida acá. Y vemos que ahora en el blueprint podremos modificar la cantidad de pisos y funciona correctamente. Para empezar a filtrar por pisos, para poder aplicar diferentes mallas en cada piso, lo que necesitamos es crear un atributo para el piso, para el número de piso. Para eso lo que vamos a hacer es usar un copy attribute. Y conectarle las dos entradas, el target y el source. Y lo que le vamos a agregar acá es, en el input vamos a usar el index, el índice, y a la salida le vamos a llamar piso. De esta forma, si venimos acá, vemos que el index es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá me copio lo mismo al nuevo atributo que se llama piso. Acá tengo el número del piso. Entonces ahora vamos a poder filtrar por número de piso. Venimos acá, vamos a poner un filtro. Y el filtro va a ser igual. La operación va a ser igual. El target va a ser piso. Va a ser constante el threshold. El tipo va a ser entero. Y el valor va a ser 0. Entonces solamente me deja pasar lo que corresponde al piso 0. Si agarramos esto y lo duplicamos y lo conectamos acá a la salida, acá me va a generar todo el resto de los otros pisos. Entonces, por acá van a venir todos los que son 0 y por acá van a venir todos los que quedan por fuera del filtro. Y voy a reemplazar los mesh. Acá en este que es para el pilar, perdón, es para la esquina. Este que es para la esquina, voy a poner la esquina, es este. Bien, este que es para el pilar, voy a agregar el pilar. Y esta que es para la pared que viene con la ventana.
Bien, entonces tenemos un tipo de mesh diferente para la planta baja con respecto al resto de los pisos. Como el resto de los pisos no son tan altos, no miden 400 como el resto, yo puedo modificar desde el blueprint la altura. En lugar de 400 voy a poner 300. Ahí está mejor. Pero el primero, como es un poco más alto, esto se superpone. Entonces vamos a generar un offset. Para eso vamos a poner un transform acá. Transform point. Para todos los que no son planta baja. En el eje Z vamos a agregarle 100. Tendría que ser un poco más, 200. Ahí está bastante bien. Acá todavía falta igual agregarle una guarda que le vamos a agregar y otros elementos que tiene la planta baja. Pero de esta forma tenemos, filtrando por el atributo de piso, generamos todas unas mesh diferentes para la planta baja y por este filtro, a través de este offset, pudimos reacomodar todas estas, las de los pisos subsiguientes. Este offset que le configuré depende del tamaño de los mesh del modelo que utilicen, pero con el mismo PSG ustedes pueden generar edificios haciendo los ajustes correspondientes independientemente del tamaño de la malla que tienen, pueden usar el mismo PSG. Ahora vamos a generar la moldura del último piso. Para eso vamos a filtrar de nuevo, vamos a desconectar acá y acá vamos a filtrar nuevamente. Pero esta vez no vamos a usar un threshold constante, sino vamos a comparar el piso con la altura. Vamos a buscar la altura, el alto del edificio, para saber cuántos pisos tiene. Y a este le vamos a restar. Vamos a restarle 1. Y a esto vamos a llamarlo último piso. Entonces la altura menos 1 me va a dar el último piso y voy a compararlo con el piso. El threshold attribute voy a copiar el mismo nombre que le puse acá. Entonces acá, si conectamos acá, me va a mostrar lo que está conectado en el último piso. Entonces todas estas van a ir en los pisos de abajo, pero para la parte de arriba, filtrando acá, voy a tener la última sección. Voy a tener la última parte del edificio. Voy a reemplazar por la moldura del cuarto piso. Moldura del cuarto piso. Esta es la esquina. Este es el pilar de la moldura. Y este es el que equivale, el que corresponde a la pared. Entonces de esta manera, independientemente de la altura, va a poner la guarda en el último piso. Entonces de esta manera ya filtré por la planta baja, los pisos del medio y el último piso, donde tengo esta guarda. Vamos a continuar en un siguiente video que voy a dejar el link en la descripción.